A los 18 años empecé a entrenar en una escuela de fútbol muy importante en España. A los 21 me incorporé en una de las canteras más prestigiosas de la Liga de Fútbol Profesional en España, que es el Real Club Deportivo Español. A lo largo de 8 años pude pasar de entrenar desde los más pequeñitos hasta llegar hasta los juveniles. Durante estos años pudimos ganar 3 campeonatos de liga y participar y ganar torneos de alto prestigio competitivo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional como a nivel mundial, donde participaban equipos como el Manchester City, el Fútbol Club Barcelona, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Tottenham, Liverpool, Atlético de Madrid. Y entre estos torneos pudimos participar en los campeonatos más importantes del mundo en la categoría sub-12, que es la Liga Promeses Nacional, donde participan todas las canteras de la Liga de Fútbol Profesional, y la Liga Promeses Internacional, que participan la mayor parte de las canteras más importantes a nivel mundial. En la Liga Promeses Nacional, con todas las canteras del fútbol profesional, pudimos llegar a la final y quedamos subcampeones, pero en este torneo la organización me premió, me reconoció como el mejor entrenador del torneo. Y en la Liga Promeses Internacional, con equipos como Manchester United, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Juventus, Benfica, las canteras más importantes del fútbol europeo, pudimos ganar la final y ser campeones del mundo en categoría sub-12. Además, no solo he ejercido como entrenador, sino que en los últimos 4 años en el Real Club Deportivo Español también fui corresponsable del área de metodología desde las etapas de fútbol 7, desde las etapas de los jugadores de menor edad hasta la categoría, hasta el equipo filial del club, que es el que está por debajo del primer equipo, en el que trabajábamos e implementábamos el método de entrenamiento para poder desarrollar el modelo de juego colectivo y para poder mejorar los procesos de aprendizaje de los jugadores a nivel mundial. Cuando empecé a trabajar como entrenador, justo en ese momento, ese mismo año, empecé mi formación universitaria cursando el grado de psicología. Esto hizo que mi formación profesional como entrenador se construyera con la influencia de los conceptos psicológicos. Por la mañana estudiaba psicología y por la tarde lo ponía en práctica con los jugadores y con los equipos. Pero antes de todo esto, cuando yo era jugador, tuve la oportunidad de jugar en las máximas categorías de España. Y mi padre, después de los partidos, siempre me decía que mi problema, el problema de mi rendimiento, estaba en mi cabeza. Y esta frase era una frase muy recurrente, tanto antes de los partidos, como después de los partidos, como durante la semana. Y esto es algo que me marcó, que me sensibilizó y que me hizo tener muy claro que yo quería entender lo que pasaba en mi cabeza, y la única manera que podía entenderlo era estudiando psicología y convirtiéndome en psicólogo, ya que estos profesionales son los que se encargan de trabajar con la mente de los seres humanos, con la mente de los deportistas. Y tenía el sueño y el objetivo de que con esta formación, con esta especialización, me encantaría acompañar, como estoy haciendo a día de hoy, a jugadores tanto a nivel colectivo como a nivel individual, para que sufran lo menos posible estos problemas de la mente, estos problemas de la cabeza que siempre mi padre me decía que yo tenía, y en caso de sufrirlos, que tengan las herramientas para poder gestionarlos, y que esto nunca sea una barrera para disfrutar del deporte, para disfrutar de su juego, para optimizar su rendimiento y mejorar y poner en práctica su mejor versión.
Esta pregunta es difícil de responder y no me gustaría responderla con mi propia opinión y con mi propia experiencia, pero voy a tratar de responderla con las opiniones de los padres, madres, jugadores y entrenadores, tanto de Japón como de España, cuando hablo con ellos. Y cuando les pregunto por el rendimiento individual o colectivo de sus hijos o de sus equipos, utilizan frases de este tipo. Nos ha faltado confianza, estábamos nerviosos, nos ha podido la presión, no hemos tomado buenas decisiones en las áreas, no hemos estado concentrados, teníamos miedo. En cambio, muy pocas veces se utilizan frases que hagan referencia a la técnica o a la preparación física. Entonces, acabo esta respuesta con enviando dos preguntas. La primera es, si tanta importancia se le da a los aspectos psicológicos en las valoraciones de los partidos, en las valoraciones del rendimiento de los jugadores, ¿cómo puede ser que se invierta tan poco tiempo en el entrenamiento y en los conceptos psicológicos que después nos ayudarían a optimizar y a mejorar nuestro rendimiento? Y la segunda pregunta, ¿qué responderían ellos de manera rápida, sin tener que reflexionar? ¿Qué fue lo que perjudicó el rendimiento de la selección española o de la selección japonesa en sus respectivas tandas de penaltis en el Mundial, donde fallaron más penaltis de lo que es estadísticamente normal en una tanda de penaltis? ¿Qué dirían ellos que fue lo que les perjudicó? ¿Y qué diríais vosotros? Wow, es una pregunta súper importante, es una muy buena pregunta. Cuando tratamos la preparación psicológica de los jugadores y de los equipos, se suele hablar de confianza, de gestión del error, de la frustración o incluso de la motivación. Y esto es súper importante. Pero cuando hablamos de aprendizaje, también estamos hablando de psicología. Para preparar un entrenamiento o la enseñanza del modelo de juego debemos tener en cuenta cómo los seres humanos aprendemos. Debemos tener conocimientos y estrategias para estimular las conexiones neuronales dentro de nuestro cerebro que significan la adquisición de los aprendizajes. Y teniendo en cuenta esto, la confianza de un jugador a la hora de salir con el balón controlado desde atrás o a la hora de hacer un 1 contra 1 o a la hora de finalizar, la concentración del jugador a lo largo de un partido, la motivación de un jugador para ir a los entrenamientos, para ir a los partidos, se verán reforzadas, ya que el aprendizaje es la base de las demás variables psicológicas. Si intervenimos en las otras variables psicológicas sin intervenir en el aprendizaje, no tiene el mismo efecto y los procesos de crecimiento psicológico siempre son mucho más lentos y mucho más invisibles. Después de trabajar con más de 200 jugadores japoneses y con más de 30 entrenadores de Japón, he llegado a una conclusión, y es que las dificultades en el fútbol japonés pueden ser las mismas dificultades del fútbol de cualquier otro país, incluso las mismas dificultades que yo me encuentro trabajando con jugadores, equipos y entrenadores aquí en España. Así que no me gusta asociar problemas determinados a los deportistas de un país y problemas determinados a los deportistas de otro país. Ya que en realidad la gran dificultad es hablar siempre de las dificultades que nos encontramos en nuestros países. Las necesidades más comunes de los deportistas de equipo, tanto en Japón como en España, tienen relación con la falta de entrenamiento individual o con el estilo de entrenamiento individual que se lleva actualmente. Los jugadores invierten muchas horas de entrenamiento colectivo, donde las consignas son centradas en el juego colectivo o son consignas muy generales. Y con el entrenamiento colectivo o con el estilo de entrenamiento individual que se lleva a cabo actualmente, se pasan por alto muchísimas necesidades específicas que influyen en el rendimiento del jugador
tanto a nivel psicológico como a nivel físico. Con los programas individuales que queremos o que estamos trabajando con jugadores tanto a nivel japonés, online o presencialmente en las épocas de verano, como con los jugadores que trabajamos a nivel individual aquí en España, buscamos entrenar la concentración del jugador en el juego, la motivación de aspectos controlables, la confianza, la autoconfianza a la hora de poder afrontar situaciones de alto nivel competitivo, la velocidad, la fuerza, son variables muy determinantes en el rendimiento, en la competición, y analizando las intervenciones en Japón o en cualquier otro país, estas variables se les da muy poca importancia y a la hora del rendimiento son determinantes. Por lo tanto, aquí hay una gran dificultad, no solo en el fútbol japonés, sino creo que en el fútbol mundial, y estoy convencido porque lo hemos analizado aquí en el fútbol español. Vuelvo a sentirme muy incómodo con esta pregunta, ya que no me gusta generalizar y comparar entre dos países diferentes. Cada persona es diferente y pueden haber parecidos entre jugadores de diferentes países y diferencias en jugadores del mismo país. Por eso la atención a las características y necesidades individuales son tan importantes en el rendimiento. Mi experiencia con los jugadores japoneses me ha permitido experimentar que en líneas generales hay una alta capacidad para adquirir aprendizajes. Es decir, que pueden construir nuevos aprendizajes en muy poco tiempo, dado a la actitud que tienen ellos frente al aprendizaje. En cambio, en España, mi experiencia me ha permitido experimentar que el porcentaje de jugadores con alta capacidad para adquirir nuevos aprendizajes es menor, ya que hay una actitud menos favorable para el aprendizaje, para adquirir nuevos aprendizajes. Esta actitud favorable para el proceso de aprendizaje tiene muchos beneficios, pero también muchos riesgos. Si los procesos de enseñanza que se llevan a cabo en un entrenamiento son limitantes, los aprendizajes de los jugadores también van a ser limitantes. Por lo tanto, esto va a tener un impacto en el desarrollo de los jugadores. Si hablamos de la motivación, si hablamos de su confianza, de la frustración que tiene el jugador con el error, de la gestión de la presión y de su concentración en el juego a lo largo de los minutos que dura un partido. Vamos a tener muchísimas dificultades, vamos a encontrar muchísimas barreras, pero el proyecto de Unique va a luchar con todas sus fuerzas para mejorar los procesos de aprendizaje en el mundo del deporte colectivo y concretamente en el fútbol. Si logramos que tanto jugadores como entrenadores como familias tengan herramientas y conocimientos sobre cómo mejorar los procesos de aprendizaje individual, conseguiremos que los jugadores y entrenadores mejoren su rendimiento, fortaleciendo siempre las variables psicológicas que influyen en la competición. Y pese a no haberlo tratado, uno de nuestros grandes deseos, de nuestros grandes sueños es poder influir, impactar directamente en la salud mental de los adolescentes, de los niños y de los adultos. Y nuestro principio fundamental en este proyecto es que a través de unos procesos de aprendizaje constructivos, empoderados, potenciadores, conseguiremos que a nivel social, concretamente a nivel social de las personas que practican deporte, puedan reducir y podamos mejorar los niveles de salud mental, y concretamente en Japón, que es uno de los países donde hay mayor impacto de problemas a nivel mental. Ha sido un enorme placer y una enorme experiencia poder construir esta entrevista para que podamos acercar y sensibilizar a las personas influyentes en el mundo del fútbol
que son los padres, que son los entrenadores, que son los jugadores, en la importancia de la psicología y del desarrollo psicológico para poder aumentar el rendimiento y reducir así los problemas de salud mental. Arigatou gozaimashita.